Señor, te agradecemos por quienes han tenido ya a bien poderse conectar y bendecir tu santo nombre. Siempre es bueno que estemos juntos y podamos escuchando tu palabra. También tomar de tu dirección y saber que estás con nosotros. Por lo tanto, rogamos que tu Espíritu Santo se haga presente y manifiesto de tal manera que podamos, Señor, reconocer que estamos en tu presencia, que tú estás con nosotros, que tú tienes el control de todas las cosas y que en tus manos todavía somos útiles, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, esta semana estoy preparando desde la semana pasada, pero ayer, hoy, pensando en temas o pensando en el qué vamos a estar compartiendo, no solo en el Ágape, primeramente para la congregación aquí de comunión, pero también para el proponerles algo, ¿verdad? Que como red comunión pudiéramos llevar a cabo juntos. Pero bueno, en eso ha estado dando vueltas en mi cabeza, pero también, pues obviamente, publicaciones que vemos, ¿no? Cosas que nos comparten acerca de la inminente, próxima, inevitable, ¿verdad? Segunda venida de Cristo Jesús. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en que sí estamos creyendo y esperando esa inminente segunda venida. ¿Cuántos me dirían que sí? Amén, amén. Pablo, Javier, me pareció que Martín también, veo a Ade, Amén. creo que también, ¿no? Lica, ok. Los demás, bueno, tienen su cámara apagada, por lo menos pongan una manita para que sepamos que estamos de acuerdo. Estamos esperando la venida de Cristo. Y en ese estar preparando, pues, el trabajo para el año que entra, estaba yo leyendo en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 1. En el libro de Malaquías, gracias Ruth, ya vi tu manita también y Javier Gaviño también. Qué bueno que estamos de acuerdo que Cristo viene. Y dice Malaquías 4:1. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Como maestros, como ministros, como pastores que somos la mayoría, ¿verdad? Seguramente hemos leído esta porción de la Escritura y hemos, pues, ¿por qué no hasta predicado, enseñado sobre la misma? Y bueno, yo me quedaba pensando un poquito, me quedaba pensando porque de repente sí todos creemos que Cristo viene, pero lo presentamos de diversas maneras y a veces de distintas, no ni siquiera una diversidad, sino algo completamente diferente. Y estando en un grupo con unos amigos pastores también, amigos viejos, ¿no? Yo escribía por ahí una nota y comentaba mucho de la situación que tenemos del por qué no nos podemos poner de acuerdo o de plano no nos ponemos de acuerdo, es porque llegamos a conclusiones. Yo leo la Biblia, llego a una conclusión y la comparto. Y tú lees la Biblia, llegas a una conclusión y la compartes. Y el otro lee la Biblia, llega a una conclusión y la comparte. Y cuando nos juntamos para querer, pues, ponernos de acuerdo, resulta que discutimos, platicamos o confrontamos conclusiones contra conclusiones. Y eso, honestamente, hace que se vuelva muy difícil, si no es que imposible, ponernos de acuerdo. Entonces, mi propuesta en ese grupo era,
lo que debemos hacer es considerar cuál ha sido el camino, el proceso, llámalo como quieras, la metodología de la hermenéutica. ¿Cuál ha sido el proceso para que tú leas, entiendas y llegues a una conclusión? ¿Cuáles han sido los pasos para que tú leyendo la Biblia, los razones, lo puedas tú sistematizar en tu cabecita y después lo presente? Y yo comentaba, creo que lo inicial, lo correcto debería ser ponernos de acuerdo, por lo menos en algunas cosas básicas de cómo interpretar la Biblia. Y bueno, ahí quedó la propuesta, solo alguien hizo un comentario al respecto, citando que pues muchas partes de la Biblia se pueden entender sin necesidad de hacer una interpretación y que a veces los teólogos hacen pues una maraña más difícil de entender que la Biblia misma, ¿no? Aunque las dos cosas son ciertas, pues las dos cosas no dejan de ser también, no las podemos quitar. Cada persona que lea la Biblia, tú cuando lees y entiendes, estás haciendo una hermenéutica. Lo tengas sistematizado en tu cabeza o no, tengas pasos para un método o no, cuando tú lees y entiendes algo, estás haciendo lo que llamamos hermenéutica o simplemente interpretación. Y la otra, sí, sí es cierto, yo creo que muchas partes de la Biblia deben entenderse literalmente y cuando hacemos una explicación más allá de lo literal, que así se entiende en algunos pasajes, pudiéramos estar pues cambiando o modificando, añadiendo algo a lo que el autor pretende decir. Entonces, bueno, las dos cosas son ciertas, pero pues no se pueden desprender del ejercicio de leer la Biblia, pero también en ese proceso de entender hay algunas cosas básicas que no se pueden, que no se deberían y no se pueden quitar si es que queremos entender lo que el autor quiere decir. Yo di clases de hermenéutica por muchos años y digamos que el eslogan, la frase, el axioma de este tema es entender lo que el autor quiso decir. Si tú llegas a eso, habrás hecho una excelente hermenéutica. Si tú haces un exégesis, entonces seguramente llegarás al punto de entender lo que el autor quiso decir. Pero bueno, decía yo, regresando a este punto de la interpretación de la segunda venida de Cristo, la mayoría estamos de acuerdo, pero planteamos cosas que a veces se nos contraponen o creo yo que un riesgo de la hermenéutica muy particular, muy personal, es que enfatizamos un punto sobre otros de la misma escritura. Yo quiero hablar de un punto muy sencillo el día de hoy. Sencillito, sencillito. Se llama órdenes, se llaman mandamientos, se llaman decretos, ¿ok? En pocas palabras, lo voy a poner en cuestiones de gramática como una voz imperativa, una orden. Las voces imperativas no tienen interpretación personal o particular. Hace muchos años yo vivía por el metro Chabacano, los que viven aquí en la Ciudad de México recordarán esa estación del metro. Entre el metro Chabacano y el metro Viaducto estaba el cuartel de lo que se le llamaba guardias presidenciales, soldados que estaban especializados en cuidar al presidente. Ya los desaparecieron, no sé qué sea ahora ese cuartel, pero en mis años mozos, ese cuartel de guardias presidenciales afuera tenía dos frases y la segunda también la volví a escuchar cuando hice el servicio militar. La primera decía, perdón, la primera frase decía, las órdenes no se discuten, se obedecen. Y cuando hicimos el servicio militar, nos lo aplicaron. Las órdenes no se discuten, se obedecen. La segunda de ellas decía, es mejor 1000 gotas de sudor en el campo de entrenamiento que una gota de sangre en el campo de batalla. Eso, así es, doctor José Martín, tú te la sabes, ¿no? Bien, pero me voy a quedar con la primera. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Las voces imperativas que encontremos en la Biblia no se discuten, no se interpretan, no son de libre entendimiento, son mandatos que han sido dados para que simplemente se ejecute la obediencia.
Si lo que dije quedó claro, por favor, levántame tu manita. Casi todos. Bien. Si lo que dije quedó claro, entonces es gracias, Lica. Alcancé a ver la tuya. Y Azucena también. Y Javier Gaviño, gracias, muchachos. Gracias, Ro, también veo la tuya, Javier. Bueno, gracias, Javier. Perdón, Javier Díaz. Gracias, brother. La cuestión está en que desde la creación se nos fue dada la libertad de obedecer o no. De ahí que tengamos tantos problemas el día de hoy por la desobediencia de Eva y de Adán también. Y si he de ser muy claro, diría de Adán y de Eva. Aunque ella comete la primera acción, ¿no? Realmente el cabeza y el responsable será él. Así es que desde ese momento, y gracias a Dios por la libertad de tomar decisiones, es que hemos hecho de las órdenes un renglón aparte de las voces imperativas, un renglón aparte donde quedan al libre arbitrio, a la libre decisión, a la voluntad, ¿verdad? A la libre interpretación de cada uno. El Señor de los ejércitos, perdón, verso 4. Acuérdense de obedecer la ley, la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos, las ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí. Obedecer, obedecer. ¿Qué tenía que ver esta palabra y estas acciones con lo primero que el profeta estaba diciendo, con aquella parte de el día del Señor terrible, el día del Señor tremendo, y que nosotros entendemos por la última parte donde el profeta Elías habría de venir, ya vino, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros? Permítanme decirles lo que yo entiendo, lo que yo veo. En el inter de saber que Cristo ha venido y que de que Cristo viene, hay un qué hacer, hay un cómo estar, hay un quién ser en ese qué, quiénes somos en este inter entre Malaquías y, si me lo permiten poner así simplemente como una analogía, y Apocalipsis, ¿verdad? La segunda venida del Señor, de los juicios, etc. ¿Quiénes somos? Bueno, el definir quiénes somos de parte de Dios seguramente nos permitirá ser leales al Señor y no cambiar bandera y no cambiar las órdenes y no cambiar, ¿no? Según los vientos nos lleven de un lado a otro. Usaba yo el ejemplo del guardias presidenciales porque cuando me tocó hacer mi servicio, a mí me tocó estar en caballería, en el segundo escuadrón blindado de reconocimiento, que era caballería. Y a un lado teníamos otros grupos que eran de paracaidistas y del otro lado de donde entrenábamos nosotros estaban los de infantería. Y nos metían mucho en la cabeza: ustedes son caballería y somos mejores que los chutas y somos mejores que los infantes. Y así nos trajeron, pues, no, como no, dice el doctor José Martí. Bueno, pues así me decían a mí, ¿qué quieres que yo haga? Y nos metían esto como la identidad para provocarnos a ser los mejores en lo que hacíamos, ¿no? En las instrucciones de orden cerrado, en lo que fuera. Teníamos que ser los mejores. ¿Quién soy en el Inter? ¿Quiénes somos en el Inter? De que Cristo ha venido y ha dejado ya también sus ordenanzas, sus mandamientos, ha dejado ya también sus decretos. ¿Quiénes somos? Define que seamos leales al llamado que Dios ha hecho de nosotros. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ir y hacer discípulos, que yo sé que todos ustedes lo conocen, se encuentra claramente, ¿verdad? Ahí en el libro se me fue, en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, ir y hacer discípulos es parte de esto, de lo que tenemos. No es en concreto, es una voz imperativa, aunque está en voz media, es una voz que invita, que exhorta o que impone una acción de moverse, de salir, de ir, y mientras estamos yendo, mientras estamos caminando, estemos haciendo discípulos. Eso no ha cambiado desde que Jesús ascendió a los cielos y no se terminará hasta que Jesús regrese aquí a la tierra. Con todo respeto, veo que las iglesias, ¿no?, como organizaciones,
tenemos 100 cosas que hacer, todas importantes, no voy a demeritar ninguna, pero el punto central de la existencia de la iglesia y tú y yo como ministros hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la iglesia, es el ir y hacer discípulos. Y creo que se vale que hagamos una evaluación de cómo estamos. No es solo entrenar a otros para que ellos vayan. La orden, el imperativo es para ti tanto como para mí. Y si hemos de ser muy honestos, hasta antes de imponérselo a otros, no sea que terminemos como los fariseos diciéndole a la gente qué hacer, aunque nosotros no lo hagamos. Eso es una orden, eso es una ordenanza, ¿verdad? Eso es un mandamiento. Seguramente algunos dirán que esto es muy reiterativo de mi parte. Pues sí, seguramente lo es, pero no por ello deja de ser cierto y no por ello deja de ser un mandato vigente y no por ello deja de ser también imprescindible que estemos nosotros ahí presentes. Lo digo con mucho respeto porque algunos de nosotros, bueno, colaboramos con algunos ministerios evangelísticos, ¿no? Puedo decir, su servidor con Samaritan Purse, ¿no? Y algunos de ustedes en otro ministerio. Pero eso no es ir y hacer discípulos. Eso es ser un servidor, eso es ser un colaborador, eso es estar participando en un ministerio que en forma global hace esto. Yo soy coordinador nacional de movilización de iglesias. Eso es una forma administrativa de colaborar en esta obra, pero el mandato es Eliud, ve y mientras estás yendo, haz discípulos. Ahora quita mi nombre y pon el tuyo. No se ofendan los de la BGEA, ¿eh? Ahí está Juan Carlos. No, muchachos, no se ofendan los de la alabanza, no se ofendan los de misiones, no se ofenda nadie. Hace unos días hablaba con unos amigos de Cuautepec que están promoviendo, ¿no? Preparando una marcha por Jesús, gloria a Dios por ello, pero el punto es, hay que evangelizar. Qué bueno que ellos la tienen en vista, también ahí en la marcha, genial. Pero también aparte de evangelizar, hay que hacer discípulos, porque la orden concreta es, vayan y mientras están yendo, hagan discípulos. Bien, yo creo que esa parte ya quedó bien entendida. Ahora, la otra parte que quiero mencionar, hacia adentro de la iglesia, también hay un trabajo. Y ahí en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, en el verso 11 en adelante, dice que el Señor dio dones a los hombres y en este dar dones, Él estableció a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y ellos, dice esta versión, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bien. La segunda cosa que sigue siendo también para nosotros un imperativo, un mandato, es preparar a la iglesia, es entrenar, es enseñar, es capacitar. Puedes tú usar las palabras que quieras, pero no solo es el hecho de que yo doy una clase. Gracias a Dios también he sido maestro muchos años y maestro sobre todo en seminarios. Y algo que yo digo al principio de mis clases es, no se trata de que yo haga una excelente exposición, no se trata de que yo me vea como alguien con hiperinformación y una facilidad de transmitirla. Eso no está mal. Bueno, ya si ya se están riendo, pues les diré, ok, yo sé que no es cierto. Bien, no lo soy. Bueno, ya, ríanse con ganas. Pero ¿sabes de qué se trata? Se trata de que la gente aprenda. Y un buen maestro hace que la gente aprenda. Y en ello, lo digo en el Señor, no es jactancia, soy bueno. Tal vez no lo soy para sistematizar muchas cosas, pero soy bueno para enseñarle a la gente a vivir, a ser y ser lo que les estamos diciendo. Eso es discipulado, eso es discipulado. Yo no sé qué ministerio tengas tú. Tal vez tú eres un apóstol, tal vez eres un profeta, tal vez eres un evangelista, un pastor o un maestro. Yo no sé cuál sea tu función en el cuerpo, pero lo que sí sé es que tengas el llamado que tengas o ministerio que sea, tú estás puesto para esto. Escúchame bien. Uno, para preparar al pueblo de Dios
para que ellos lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Alguien por ahí me decía, precisamente en este grupo que les comentaba al principio, ¿verdad? Es que ya no hay apóstoles, ya eso ha pasado. Bueno, yo simplemente diría en el verso 13, este proceso de preparar a la gente, de preparar a la iglesia, para que a su vez ellos hagan la obra del Señor y edifiquen a la iglesia, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos maduros en el Señor, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y si esto no ha sucedido hasta hoy, entonces yo entiendo que siguen siendo necesarios, están presentes y vigentes los 5 ministerios. ¿Qué es lo que habría que definir? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque seguramente luego saldrán las voces que dirán, pero hay falsos apóstoles. Sí, hay falsos apóstoles. También hay falsos pastores. También hay falsos maestros. También hay falsos, no sé, diáconos. También hay falsos misioneros. También hay... Entonces, ese no puede ser un argumento para denostar algo. Si todos los ministerios somos necesarios para la edificación, lo que necesitamos es, reconociendo lo que Dios dice, regreso al punto de la voz imperativa, hacer lo que Dios nos está demandando. Por un lado, dije, ¿quiénes somos? Somos esa iglesia, esos llamados, esos elegidos, y se demanda de nosotros obediencia, lealtad. Y dos, ¿qué hacemos? Hacia afuera, hacia el mundo, vamos hacia afuera, hacia el mundo, estamos caminando, estamos yendo para evangelizar y hacer discípulos. Hacia adentro de la iglesia estamos haciendo los discípulos que a su vez enviaremos a que hagan lo mismo. Y de esos discípulos Dios va a levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o el nombre que le querramos dar. Al fin y al cabo, yo creo que estos títulos pues no son títulos que son simplemente maneras de describir un oficio, son simplemente maneras de describir un llamado, no son realmente algo que nos dé un estatus de más o de menos. Y hasta aquí yo diría, entonces, ¿cómo entendemos la segunda venida? Entiendo quién soy, entiendo qué tengo que hacer y por último, la esperanza en el creer que verdaderamente Cristo viene. No es solo un ser por ser, tengo identidad. No es solo un hacer por hacer. Yo hago esto y cómo. Es un hacerlo también con la esperanza, ¿no?, de que Él regresará. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo aquello para lo que nos ha apartado, como cita Lucas 18, ¿verdad? Qué bueno fuera que nos encuentre con esta convicción, ¿no? Con esta convicción de que somos iglesia, somos hijos, somos ministros, somos lo que seamos, ¿eh? Pero digo yo, ¿qué es lo que nos sostendría? ¿El deber o la esperanza? Y a mí en lo personal, la esperanza de verlo, la esperanza de recibirlo, la esperanza de poder ver su cara, la esperanza de escuchar su voz, la esperanza de estar delante de Él y no ser desechado, la esperanza de ser levantado con Él, la esperanza de que se cumple una promesa gloriosa, de estar en sus brazos o de estar eternamente con Él. Eso es lo que ha hecho que estos más de 40 años, ¿no?, hagan que yo continúe creyendo, esperando, trabajando, porque Cristo viene. Y comento esto, amados hermanos, más que querer enseñar algo, ¿verdad?, con la pretensión de enseñar, sí es hacerte reflexionar y que tú mismo puedas valorar, sí, Cristo viene, y a mí, ¿qué? ¿Yo qué? Porque cuando venga, pues va a haber una selección. De todos los que decíamos, Señor, Señor, habrá una selección. Y yo anhelo, como decía hace rato, yo tengo la esperanza de estar cara a cara con Él, de ser aceptado y no de ser rechazado. Y te lo dejo para que tú también lo pienses, amado. Te dejo para que lo consideres. Y si vas a compartir algo sobre la segunda venida de Cristo y tienes un sinfín de datos que compartir y citas bíblicas que presentar, ¿verdad? Qué bueno, bendito sea Dios que tú tengas esa habilidad para hacerlo. Yo simplemente te dejo estas reflexiones para que las tengas en consideración para ti
Y si te sirven para compartirlas con la congregación, hazlo, hazlo. Pero una cosa es cierta, Cristo viene, Maranata. Pues a todos, muchísimas gracias, amados, que el Señor nos los bendiga. Siempre es una bendición tener este tiempo juntos y en armonía. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu bendición de paz, que tu cuidado y protección, así como tu provisión, no falte a cada uno de nosotros, pero también que la dirección de tu Espíritu Santo en tu palabra, en la lectura, en el entendimiento de tu palabra, sea la norma y sea también el vínculo en el cual podamos seguir gestando o generando unidad. En el precioso nombre de Jesús nos encomendamos a tu gracia. Amén.